Buenos días, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, vamos a ver cuántos ya se levantaron, cuántos están. Voy a hablar de mis dos nietos más chicos, porque el otro más grande por ahí le tengo que pedir permiso si puedo decir algo de eso. Tengo uno de mis nietos que son las 7 de la mañana y está ¡pum! Para arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Así que si son como él, me estarán diciendo bien, bien, y ahí están preparando apurados todo. Y si son como mi nieta que necesita, ay, me estarán diciendo bien, pastor. Pero bueno, mientras ustedes terminan de despertarse, los otros, bueno, que están pum para arriba, ya están. Busquen su Biblia, tengan todo a mano y mientras tanto vamos a leer un versículo de la palabra del Señor y luego vamos a escuchar y cantar algunas alabanzas mientras todos están atentos. Acá podemos leer en Jeremías, no hace falta que lo busquen, si quieren lo anotan y después lo leen. Podemos leer en el pasaje el 6 de Jeremías, versículo 16, Jeremías ahí tratando de enseñar al pueblo para que no se equivoque, para que no vaya por malos caminos, tratando de aconsejar. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay otra partecita que el pueblo rebelde dice, no andaremos, pero esa no la vamos a leer porque en esta mañana vamos a escuchar el consejo de Jeremías, pero nosotros sí vamos a decir, sí andaremos. Y no como el pueblo rebelde que dijo, no andaremos. Volvemos a leer, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Vamos a escuchar unas alabanzas, luego voy a compartir algo con ustedes, una pequeña reflexión. Entrego lo que
postrado a tus pies, y aquí permanece a los pies de Cristo. Qué hermosa alabanza, qué hermosa alabanza. Gracias al Señor. Y bueno, les decía, voy a compartir una reflexión que recibí, por eso tengo acá mi celular. Es un cuadro, una pintura, que dicen que la hicieron en homenaje a aquellos personas mayores que el año pasado fallecieron sin poder despedirse de su familia, de sus nietos. Y esta pintura muestra personas mayores, todas ellas yéndose, y sus nietos detrás de un vidrio, mirándolos como ellos se iban. Y debajo de esta pintura hay una reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Saben que les digo, les cuento esto como un detalle. Desde hace 2 años, un hermoso detalle. Desde hace 2 años estoy en un grupo de pastoras. La líder, digamos, de ese grupo me incorporó y fue un honor, es un honor para mí estar en ese grupo de pastoras. Ella vive ahora en Carolina del Sur o Carolina del Norte, disculpen, pero bueno, creo que es Carolina del Norte. Y bueno, y yo desde allí puedo recibir mensajes, puedo recibir reflexiones, y bueno, estamos un grupo de pastoras de diferentes partes del mundo, y bueno, entonces me puedo informar de muchos lugares, de países, lo que están pasando, qué es lo que las medidas que se toman en cada uno de esos países. Y bueno, y doy gracias a Dios por eso. Entonces esta reflexión estaba ahí en el grupo y yo las quiero compartir hoy con ustedes. Debajo de este cuadro, de esta pintura, en memoria a las personas adultas que se
fueron el año pasado sin poder despedirse. Dice así: se está muriendo la generación de hierro para darle paso a la generación de cristal. La generación de hierro que sin estudios educó a sus hijos, la que a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en su casa. La que enseñó valores, empezando por amor y respeto. Está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a las mujeres el respeto por los hombres. Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos, sin sentirse fracasados ni frustrados por ello. Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no del precio. Mueren los que pasaron por 1000 dificultades y sin rendirse nos enseñaron cómo vivir con dignidad. Los que después de una vida de sacrificios y penurias se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que enseñó a vivir sin miedo. Y yo siempre digo que mientras nosotros estamos con vida, tenemos la posibilidad de pararnos en el camino y buscar las sendas antiguas. Estamos a tiempo de volver a los valores. Y volvemos a leer la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Por qué? Porque hallaréis descanso para vuestra alma. Y el pueblo dice amén. Y vamos a seguir alabando al Señor, porque Él es el único que puede darnos la sabiduría, la inteligencia necesaria para poder guiar a la generación de este tiempo y valorar y volver a esos valores, a esa vida, a esa forma que teníamos, que con poco nos sentíamos ricos. Vamos a seguir alabando al Señor. Es un prolífico compositor que nos ha dejado tantas melodías tan hermosas como esta, que dice así: creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor.
Gloria a Dios. Sabe que el otro día escuchaba a mi hijo decir, Señor, creo en ti y nunca te voy a dejar. Y bueno, escuchar eso de la boca de un hijo es lo más importante, lo más lindo. Que un hijo esté en el camino del Señor y diga eso, ¿no? Que ama a Dios. Creo que ese es nuestro trabajo acá en la tierra, hacer que los que nos rodean amen a Dios. Y ya con eso está todo dicho. Le damos gracias a Dios por nuestra hermana Norma. ¿Cómo le va a mi hermana Norma? Teresita Farías, que siempre está ahí escuchándonos, compartiendo con nosotros. Matilde, ¿cómo le va a mi hermana Matilde? Nuestro hermano Carlos, Joel, Nati, los que veo que están de Yupanqui. También está aquí, gloria a Dios. Gladys Maldonado, gloria al Señor. Bueno, algunos no aparecen todavía, pero seguro que ya están conectados, por supuesto, porque me muestra el número que hay varios. Pero bueno, los voy a ir nombrando a medida que aparezcan. Disculpen mis emociones, pero esta alabanza realmente nos toca el alma. Decía la alabanza que aunque todos te nieguen, yo creo en ti, Señor, porque tocas mi alma y me das calor. Y sabes que cuando la presencia del Señor está, hace todo eso, nos acaricia el alma, nos da descanso, nos abriga, nos hace sentir seguros y tantas cosas. Por eso es necesario buscar la presencia del Señor, que Él nos abrigue. Le doy gracias a Dios por todo y bueno, para salir de esta situación le voy a pedir una alabanza más y ya va a estar el pastor compartiendo la palabra del Señor con todos nosotros. Estemos atentos a lo que la palabra nos dice en esta mañana. Toda la palabra es inspirada por Dios. Peña de mujer que está brotando, vida saludable para mí. Eso es la peña de mujer que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Eso es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ahora en medio. Es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Eso es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Eso es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Gracias, Randy. Eduardo González, Aida Tosó, Carmencita, ¿cómo están? Mi tocaya, como siempre, ahí, Lidia Salgado. Bueno, vamos a escuchar la palabra entonces y luego vamos a seguir conversando. Pastor.
Buenos días, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este hermoso día que nos ha regalado, un día más de vida. Qué bueno que Dios, qué bueno. Hay un hermano en la congregación que siempre dice que Dios es bueno, y es verdad. Eso solo lo puede reconocer un hijo de Dios, que Dios es bueno. Y damos gracias a Dios porque Él es tan bueno, más allá de lo que nosotros nos merecemos. Así que le damos gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de ustedes, por los hermanos de Devoto, por los hermanos de Ballester, y porque pese a todas las contrariedades, seguimos adelante. Quiero decirles que si esta semana finaliza esta etapa de la cuarentena, la que estamos actualmente, hoy finaliza, vamos a tener bautismo, porque hay hermanos de Devoto y de Villa Ballester, que más o menos creo que son 12 o 14 que se quieren bautizar. Así que el sábado que viene se estará dando el estudio en la iglesia de Villa Ballester para el bautismo, y después los pastores Karina y Eduardo y Karina, siempre digo Karina porque estoy acostumbrada, que es mi hija, ¿no? Ellos van a estar poniendo la fecha para el bautismo, pero vamos a, saliendo ya de esta etapa, hacer el bautismo, para que los hermanos no sigan esperando. También el domingo que viene vamos a tener la cena, aunque sea virtualmente, vamos a tener la cena del Señor. Cada uno en su hogar va a preparar el vino, va a preparar el pan, y vamos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo, recordando su venida y el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que usted sabe que la Biblia se rige por muchas leyes. No hablo leyes de mandamientos, sino, por ejemplo, la ley de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? O con la vara que medís vas a ser medido. O la ley que dice, da y se os dará. Y hoy yo quiero hablar de la ley del reconocimiento, que nosotros debemos de reconocer de parte de Dios siempre, que Dios nunca nos ha dejado con las manos vacías. Sea poco, sea mucho, en algún momento de la vida, Dios nunca nos ha dejado con las manos vacías, hablando en el plano espiritual y en el plano físico. En el plano, no me gusta mucho decir material, pero para los que no entienden el plano material, plano físico, plano espiritual, siempre Dios nos ha dado algo, y eso se llama la ley del reconocimiento. Dios siempre te ha dado un don, un talento, una capacidad para desarrollar una tarea para Dios. Dios siempre te ha dado algún bien material, sea poco, sea mucho, para desde ese lugar arranques y avances en tu vida. Dios nunca, en su bondad y en su misericordia, en su fidelidad, pese a que Él no tiene por qué ser fiel con nosotros, pero lo es, porque Él no se puede negar a sí mismo. ¿Qué quiere decir que Él no se puede negar a sí mismo? Quiere decir que uno de los atributos de Dios es la fidelidad. Por eso Él nunca nos va a negar su fidelidad, su amor. Él es la esencia del amor. Todo está hecho con amor y Él es la esencia del amor. Entonces,
Dios, desde el momento que fuimos concebidos, Dios ya ha puesto algo en nuestras vidas, en el plano espiritual o en el plano físico, sea un talento, sea un don, sea un bien material. Y ese don, ese talento que Dios ha puesto en nuestra vida, es para que nosotros, los hijos de Dios, lo usemos. Siempre cuando Dios nos da algo, un don, un talento, más allá que ese don o ese talento nos puede beneficiar a nosotros, pero es sobre todas las cosas para bendecir a otros, para beneficiar a otros, a otras personas. Y aun cuando nos da un bien material, también Dios nos lo da para que nosotros podamos ser beneficiados material, económicamente, pero también para bendecir a otros. Nunca Dios nos ha dado algo únicamente para beneficio propio. Entonces nosotros tenemos que reconocer, si es un don o un talento, Dios siempre nos ha dado un don o un talento que es predominante. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que sobresale y que tú sientes en tu vida, guiado por el Espíritu Santo de Dios, que ese don o ese talento está en ti y que sientes el impulso en tu vida de que ese don o ese talento te gustaría desarrollarlo, te gustaría ejercitarlo, te gustaría llevarlo a cabo. Y es importante que busquemos la guía del Espíritu Santo para desarrollar ese don, ese talento predominante, que quiere decir que lo que más te toca, lo que más te impulsa a hacer para la obra del Señor. A una hermana de Devoto se le ha pedido, y ella ha tenido en su corazón el deseo de armar un grupo de músicos, Sara. Pero ella dice que lo que ella siente en su corazón realmente es la evangelización. Ella siente eso como un don predominante. Y nosotros tenemos que entender esas cosas. Y eso, hermanos, se llama en la Biblia la ley del reconocimiento. ¿Qué es la ley del reconocimiento en la Biblia? Es reconocer aquello con lo que Dios nos ha dotado o nos ha dado para que nosotros podamos funcionar como cuerpo de la iglesia de Cristo. Por ahí sos un buen administrador y podés administrar las cosas de la iglesia. Por ahí sos un buen evangelista. Por ahí sos un buen maestro. Por ahí sos alguien que sabe organizar o alguien que sabe dirigir un grupo. Bueno, tantas cosas que pueden ser predominantes que tú te das cuenta en tu vida, que es lo que sentís pasión cuando haces eso, sentís felicidad, sentís gozo cuando lo haces. Ahora, cuando Dios nos da un don o un talento, nosotros lo tenemos que usar, porque al usarlo estamos reconociendo la ley del reconocimiento que está en la Biblia, en distintas partes de la Biblia, en distintas situaciones de la Biblia se encuentra la ley del reconocimiento, aunque no habla de esa ley, pero sí los hechos de la Biblia hablan que esa ley existe. Hablemos, por ejemplo, del rey David. Cuando el rey David fue a llevarle los alimentos a sus hermanos que estaban en la guerra frente a los filisteos, y allí estaba Goliat, él vio que el pueblo estaba amedrentado y hasta el rey Saúl en ese momento estaba amedrentado, porque empezando por el rey hacia abajo, nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Pero él sintió un celo vivo por Dios,
como un incircunciso, un impío, estaba amedrentando los escuadrones de Israel, el pueblo de Dios. Y él va y le dice al rey que él va a ir a luchar y va a pelear y va a vencer ese enemigo, porque él se sentía lastimado y herido, no por la persona de él, sino porque él sentía que estaban con el temor y el miedo que había en sus vidas, estaban ofendiendo a Dios. Y el rey Saúl lo quiso vestir con una tremenda armadura, con una gran espada, y le puso un montón de cosas, porque dice, tú eres muchacho y este hombre es un hombre de guerra desde su juventud, y tú no podrás con él si no vas con todo este armamento. Pero cuando David se puso todo eso, lo único que sintió es que todo eso le molestaba para moverse, para ser ágil, para la batalla. Pero él tenía un arma que para cualquiera podía ser insignificante, pasar desapercibida, una honda, una gomera, no sé cómo lo conoce usted, mayormente acá en la Argentina se conoce como gomera, y él recordó que tenía esa honda, esa gomera, no podemos decir gomera porque en esa época no había goma, pero sí era una honda porque estaba hecha de cuero, y él la giraba y largaba la piedra a gran velocidad. Y él recordó que tenía simplemente eso, que Dios había puesto en sus manos, porque él hasta ahí era un simple pastor de ovejas. Y cuando a él lo arman con toda una armadura y todo un equipo dado por los hombres, él se siente incómodo. Él sentía que no era de Dios vestirse de esa manera para ir a la guerra. Dios lo guiaba a que no use eso. El Espíritu de Dios que estaba en él lo guiaba a que no use eso. Y él reconoció algo que tenía, con lo cual había vencido muchos animales en el bosque, cuidando al ganado de su padre, que era la honda. Y dijo, no, déjame, sácame todo esto, rey, porque no voy a poder pelear así. Y con lo único que tenía el rey David, lo único que tenía que era esa honda, que lo tenía a disposición de él, que la tenía allí, agarró y la usó para vencer al enemigo. Reconoció que era lo único que tenía, pero también reconoció que eso le podía servir para ganar esa batalla. Y de hecho la usó y de hecho venció a un gran enemigo. ¿Qué soldado, qué general, qué rey se le podía pasar por la cabeza que algo tan insignificante como una gomera fuese a vencer al gigante de Goliat, a los ejércitos filisteos que eran numerosos en gran manera? A nadie se le hubiese ocurrido, pero sí se le ocurrió a aquel que amaba a Dios y temía a Dios, porque ese elemento que él tenía en su mano reconocía que había sido provisto por Dios. Él reconoce que esa herramienta había sido provista por Dios y que Dios se lo da y él lo usa y él tiene la victoria y gana la batalla. La ley del reconocimiento. Y así muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que ponernos a pensar qué es lo que Dios nos ha dado que predomina. No domina, predomina. No es una cosa que tiene un control sobre nuestra vida, pero sí que late fuerte dentro de nosotros y nos dice, esto es lo que vos tenés que hacer para servir a Dios. ¿Por qué tenemos que servir a Dios? Cuando yo me convertí a Cristo, la gente quería servir a Dios porque se daba cuenta que quería darle gracias a Dios por la salvación, por la paz, por lo que Dios había hecho por su vida, y se daba cuenta que estaba con las manos vacías, que no tenía nada
que le podía dar a Dios en recompensa por lo que Dios había hecho en su vida. Pero sí reconocía a la gente en esa época que la manera de tal vez de mostrarle la gratitud a Dios por la salvación de su alma era servirle. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que servir a Dios, por gratitud y por amor a nuestro Dios, para expandir el reino de los cielos. Cada uno, nosotros no podemos poner a alguien que tal vez esté capacitado para llevar la administración de la iglesia a hacer otra cosa, porque tal vez fracase. No podemos poner a un líder que sabe dirigir un grupo dentro de la iglesia, sea varones, sea damas, sea el grupo que fuese, y que tiene esa capacidad de hacerlo, ponerle a hacer otra cosa. No es que no puedan hacer otra cosa, sí la pueden hacer, pero eso es lo que predomina. Y tenemos que nosotros tener la capacidad de identificar en nuestra vida qué es lo que predomina en mí. ¿Para qué? Para servir a este Dios tan grande, tan amoroso, que perdonó nuestros pecados, que nos salvó, y que cuando nos queremos dar cuenta que quisiésemos darle gracias con algo, nos damos cuenta que tenemos las manos vacías. Pero lo único con lo que le podemos dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por tu vida y por la mía es agradecerle a Dios. ¿Cómo? Trabajando. Y eso se hace a través de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, sea un don espiritual, sea un don material. En este caso, David tenía el valor y un vivo celo por Dios y tenía esa onda con la cual mató a Goliat. Pero así hay muchos casos, como la viuda de Sarepta. Ella, cuando Elías fue a aquel lugar donde estaba ella, le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite, porque ¿qué era lo que pasaba en ese momento? Había una gran sequía, permitida por Dios, por el pecado de la gente. Entonces no había comida, no había víveres, porque no había agua, y al no haber agua no había alimentos. Y a esta viuda le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite. Y Dios lo manda a Elías que vaya a ese lugar. Y va Elías a ese lugar y le dice a la viuda que primeramente que le haga un pan hecho, dijesen los santiagueños, al rescoldo, bajo la ceniza, y que le trajese algo para beber. Y la viuda le dice: ¿sabe Dios que lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite para que mi hijo y yo comamos y después nos dejemos morir? Porque no tenemos más nada. ¿Y qué le dice Elías? Ve y hazme primero para mí. Porque se estaba probando la obediencia de la viuda, si realmente creía en Dios. Y la viuda va en un momento de escasez, en un momento que la tierra estaba partida por la sequía, donde no había forma de que la tierra produzca ningún alimento, nada. Entonces, ¿qué pasa? Elías le dice: hazme primero para mí y después para tu hijo y le dice: y ten fe y confianza, porque el Dios que me ha mandado a este lugar te proveerá y nunca faltará de tu tina el aceite ni la harina. Y la viuda obedece, pone su fe en marcha, le hace a Elías lo que le pedía, y todo el tiempo de la sequía nunca le faltó la harina y el aceite. Acá vemos dos partes fusionadas, la espiritual y la material. ¿Por qué la espiritual? Porque la viuda tuvo fe y confianza en lo que el varón de Dios le había dicho. ¿Y qué hizo? Obedeció, tuvo fe. Y hizo como el profeta le había pedido, y ella y su hijo
no tuvieron ningún problema en el resto del tiempo de la sequía. Otra vez, una persona que reconoce la ley del reconocimiento, que ella tenía dos cosas: algo material para darle de comer a otro, pese a que ella y su hijo estaban allí, y aparentemente usted póngase a pensar en una situación así que usted estuviese, dice, no, pero ¿cómo le voy a dar a este con la sequía que hay? No hay donde comprar, no hay donde pedir, y le voy a dar a este de comer, y mi hijo y yo nos vamos a morir de hambre, y le voy a dar a este, y nosotros qué. Pero ella usó la parte espiritual de su vida, tuvo fe, tuvo confianza y dijo, sí lo voy a hacer, y de hecho lo hizo y obedeció a Dios. Y ya tomó la parte material, la harina y el aceite, que era el poquito que le quedaba para hacer un pan y comer, y se lo dio al siervo de Dios. Y después Dios no le dejó faltar la harina y el aceite. La ley del reconocimiento, que reconocía a la viuda en su vida. Primeramente reconoció que este hombre, Elías, era un siervo de Dios. Reconoció eso. Segundo, reconoció que tenía un poco de aceite y de harina y le podía hacer. Y tercero, ella reconoció que ese varón venía de Dios y por lo tanto la fe que ella tenía en Dios la probaba para que ella haga eso, y sabía que si ella obedecía a Dios le iba a ir bien. Y de hecho lo hizo todo, lo completó, todo lo que se le pidió que haga, y dice que a partir de ahí nunca le faltó la harina, el aceite, hasta que la tierra volvió, el cielo volvió a dar su lluvia y la tierra a dar sus frutos. La ley del reconocimiento. Ella reconoció dones y cosas materiales que tenía y la puso al servicio de Dios, y Dios la bendijo abundantemente. ¿Y qué podríamos hablar de José? Un hombre que vio en el copero y en el panadero del rey cara de angustia y tristeza, y tuvo compasión de ellos y le reveló lo que les iba a pasar. ¿Y qué podríamos decir de Mardoqueo? Un hombre que estaba justo siempre en el lugar que tenía que estar. Y de esa manera Mardoqueo salvó al pueblo de Israel, porque ya había un edicto de parte del rey que Satanás había tramado para que todo el pueblo de Israel fuese exterminado allí donde estaba el reinado de este rey. Pero como Mardoqueo estaba en el momento justo, estaba a la expectativa del enemigo, mirando lo que hacía el enemigo, pudo salvar al pueblo de Israel. Acá, si usted analiza, cada uno usando el don predominante en su vida, aquello que Dios le había dado sabiduría para desarrollarlo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Dios nos da un don, cuando Dios nos da un talento, cuando Dios hace que la ley del reconocimiento esté en nuestras vidas, nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que Dios nos ha dado y usarlo para el reino de Dios. Y casi siempre, cuando la ley del reconocimiento se cumple en nuestras vidas, el don, el talento o los bienes que Dios nos ha dado no es únicamente para nosotros. Primeramente es para ayudar y apoyar a los demás. Y después puede ser para beneficio propio. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que si Dios nos ha dado un don o nos ha dado un talento y nosotros no lo usamos, va a llegar el momento que ese don o ese talento se nos va a retirar. Hay algunos que dicen que cuando Dios te da algo nunca se retira, y eso no es verdad. Si Dios te dio algo para que hagas para Él, sea enseñar, administrar
que empieza con A, porque yo veo que a veces usan la misma palabra para las dos cosas. Administrar es una cosa y ministrar viene de ministro. Es ministrar lo espiritual, es ministrar un alma. Y cuando Dios nos ha dado un don predominante, tenemos que sacarlo a flor de piel y empezarlo a usar para la gloria de Dios y para beneficio de los que nos rodean. Y ahí cada uno en su lugar es cuando la iglesia funciona. Cuando la iglesia funciona. Cristo lo demostró muchas veces, en su ministerio, en su corto ministerio de 3 años y medio acá sobre la tierra. Queridos hermanos, tal vez a algunos Dios le ha dado un talento, 2 talentos, 3 talentos. Lo que nos tenemos que preguntar es qué hemos hecho con los dones que Dios nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con la ley del reconocimiento? Hemos reconocido que Dios nos ha dado, que no es un mérito propio, que no es algo nuestro, sino que ha sido algo que ha venido de parte de Dios para que a través de mi vida la iglesia sea beneficiada. Que a veces vivimos resentidos, enojados, con cosas, con malas ideas, con malos pensamientos. Y Dios lo que quiere, hermanos, es que abramos nuestro corazón y volquemos todo aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón al servicio de Dios. Porque la única manera que tú y yo podemos servir a Dios es la única manera que le podemos agradecer a Dios es sirviéndole. No hay otra cosa. Cuando le servimos a Dios de mala gana, mejor no servirle. Cuando le servimos a Dios porque nos piden y vamos a hacerlo protestando, siempre yo, siempre igual, siempre lo mismo, lo que estamos haciendo es truncar, cortar las bendiciones del cielo que Dios tiene para nosotros. Porque cuando Dios dijo, van a ser Roberto, van a ser María, van a ser Pedro, van a ser Carlos, yo ya tenía cosas preparadas para ti. Dios no es una persona improvisada. Cuando Dios sabía que tú ibas a ser engendrado en el vientre de tu madre, Él ya sabía hasta lo último que tú ibas a recibir acá en la tierra mientras tuvieses los pies sobre esta tierra. Ya lo tenía preparado para ti. Cosas buenas y abundantes. Pero que sean abundantes no depende de Dios. Depende con qué disposición del corazón desarrollar la ley del reconocimiento dentro de la iglesia de Cristo. Con qué disposición del corazón desarrollar los dones y los talentos materiales, espirituales que Dios ha puesto en tu mano. Tenés que pensar eso. Querido hermano, nadie ha sido llamado al camino del Señor para estar con los brazos cruzados, sentados en un banco de la iglesia. Nadie ha sido llamado para eso. Todos hemos sido llamados y cuando hemos venido al camino del Señor, Dios ya puso en nuestro corazón un don predominante. ¿Qué quiere decir? Que Dios a través de su Santo Espíritu te va a decir, te va a hacer sentir y te va a hacer dar cuenta que podés servir a Dios en muchas cosas, pero hay una que es la que más te apasiona, la que con más ganas haces, la que más pasión le pones, la que te deleitas cuando lo haces. Ese es el don predominante que Dios ha puesto en tu vida y no lo tenés que dejar, sino que lo tenés que desarrollar para que todo lo que Dios tiene para tu vida baje y llegue a tu vida y sea bendecido en el área espiritual primeramente y también en el área económica. Nosotros, hermanos, no podemos pretender de Dios solo bendiciones y bendiciones y bendiciones.
y no querer las demandas de Dios. Promesas de bendición, promesas de esto, promesas de aquello. Dios tiene muchas promesas para ti, pero también en cada promesa tiene una demanda. Y la demanda que Dios te da hoy para ti, para mí, es que desarrolles el don predominante que Dios ha puesto en ti, como lo hizo el rey David, como lo hizo la viuda de Sarepta, como lo hizo Mardoqueo, como lo hizo José, como lo hizo el Señor, como lo hizo vos con Ruth, como Ruth lo hizo con su suegra. No la dejó, sino que estuvo a su lado, y la bendición que recibió ella, la recibió también su suegra. Hermanos, a veces ignoramos estas cosas por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Y le hablo no como el que soy un hombre superado en la palabra de Dios. No, y lo digo con humildad. Soy un ignorante en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es verdad que sé cosas de la palabra de Dios, pero ¿sabe cuánto me falta todavía poder interpretar las profundidades de la palabra de Dios? No es una falsa humildad lo que le estoy diciendo, es la verdad. ¿Sabe cuánto me falta? Pero lo que sí comprendo es que Dios me ha amado. Y cuando Él me llamó a su camino, no me puso condiciones a mí para que llegue a Él. No dijo, deja este pecado o aquel o el otro para acercarte a mí. No te limpies, porque no me podía limpiar. Él dijo, venid tal cual estáis. Y yo fui cual, y Él así me recibió, con los brazos abiertos. ¿Y sabe lo más hermoso de todo esto? Que mi Dios, tu Dios, nos abrazó con lazos de amor, sin condiciones. Y dice que en el reino, cuando yo fui salvo, cuando tú fuiste salvo, dice que hubo fiesta en el reino de los cielos, que los ángeles del cielo festejaron, porque un alma pecadora se arrepentía y aceptaba el sacrificio de Cristo como su Salvador. ¿De qué manera, mi hermano, mi hermana, le podemos agradecer a Dios? Usa tu don predominante. Usa los dones que Dios te ha dado, sean espirituales o materiales. Úsalo para la gloria y el desarrollo del reino de Dios acá sobre la tierra. Porque la iglesia de Jesucristo no es el verbo de Dios, ni un renuevo de vida, ni ministerio de fe, ni esto. La iglesia de Dios son todos los que han creído en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay una canción muy vieja que dice que tú sos mi hermano, tú sos mi hermana, si atrás del Calvario tú estás. O sea, si Jesucristo es tu Señor. Y hermano querido, este tiempo que nos toca vivir de pandemia, de esto, donde aún hay cristianos tan asustados, cristianos muy asustados por esto de la pandemia, y que aún están enojados con la pandemia, porque la pandemia se ha llevado a seres queridos. Nosotros tenemos que más que nunca ponernos, para mí en este tiempo un ejemplo es la pastora Delia Barroso de Palomo. Su esposo ha partido, se ha ido. Pero ¿sabe qué? Ella con su familia sigue adelante, sirviendo a Dios. No ha bajado los brazos. Ayer o antes de ayer su esposo cumplió años y ella lo recordó con todo su amor. Pero ella sigue sirviendo al Señor porque ella sabe que se va a volver a encontrar con su esposo. Porque Dios le ha dado un don, Dios le ha dado un ministerio que es predominante en su vida y ella lo tiene que desarrollar y llevarlo a cabo. Yo lo que te quiero preguntar, mi hermano, mi hermana, en esta mañana, ¿cuál es el don predominante que Dios te ha dado y que lo tienes inactivo, que lo tienes quieto? Cuidado, porque lo podés perder. Todo don que no se desarrolla, todo don
que no se usa para la gloria de Dios es retirado de nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos dé la sabiduría necesaria para que como hombres y mujeres de Dios tengamos la capacidad de reconocer lo que Dios nos ha puesto en la mano y lo desarrollemos ampliamente en beneficio del reino de Dios y en beneficio de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, en beneficio de la iglesia. No descuides, amén, ese don tan grande que has recibido, le dijo el apóstol Pablo. ¿A quién se lo dijo? Impuesto por mis manos. ¿A quién se lo dijo? Acá me está soplando la pastora. A Timoteo. No descuides ese don tan grande que se te ha impuesto por mis manos. Le recomendaba el apóstol Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, no es tiempo de distracción. No es tiempo de decir, porque no hay culto no oro, porque no hay culto no leo la Biblia, porque no hay culto. No, ahora que no hay culto es cuando más tenés que buscar a Dios. Porque cuando empiecen los cultos de vuelta, vas a estar planchado espiritualmente. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de levantarse y clamar. Hoy es el tiempo de decir, Señor, he tenido mi don y mi talento dormido por mucho tiempo. Pero, Señor, te prometo que te voy a empezar a servir con ese don y ese talento que me has dado. A veces, cuando recibimos un don predominante en nuestra vida, o sea que nosotros sentimos que eso es lo que nos domina, lo que sentimos pasión por hacerlo, lo vamos perdiendo porque viene el pastor y dice, hermano, lo necesitamos acá, lo necesitamos allá. O viene otro hermano y dice, necesitamos en este lugar. Pero si los hombres de Dios están guiados por el Espíritu Santo de Dios, usted va a desarrollar lo que Dios le dio, porque usted se va a poner en la mano de Dios y Dios va a abrir los ojos de su líder y usted va a estar en el lugar que tiene que estar porque Dios le va a poner allí, porque Dios sabe que ese es para lo que Dios le ha llamado. Que Dios los bendiga en esta mañana y recuerde, el sábado que viene vamos a tener el estudio de bautismo en la iglesia de Ballester. Le digo para los hermanos de Devoto y los hermanos de Ballester. Después el día del bautismo los pastores Eduardo Fernández y Karina Pereira van a estar poniendo la fecha para el bautismo. Y también el domingo que viene vamos a tener Santa Cena. Y si la actual, el sistema que está ahora se levanta y sigue el anterior, el otro domingo vamos a tener culto presencial en Villa Devoto. Que Dios los bendiga, que pasen un excelente domingo y disfruten de este cielo azul y de este sol radiante que Dios nos ha regalado en este día. Paz, el Señor los siga bendiciendo. Bueno, si estuviésemos en la iglesia, le digo, hermosa reunión, hermosa palabra, démosle un aplauso al Señor por todo lo que nos ha dado. Acá se siente la presencia del Señor, es palpable. Así que todo esto que usted ha recibido en esta mañana, medítelo, porque fue palabra de Dios. Y medite en todo, meditemos en todo lo que hemos escuchado. Y busquemos, este es un tiempo, un buen tiempo, que el Señor nos regala para buscar ese talento, ese don, esa capacidad que Él nos dio, porque sí que te dio una, o dos, o muchas. Entonces es tiempo de buscar dónde servir a Dios, de demostrarle a Dios, decía la palabra, nuestro agradecimiento. ¿Y de qué forma lo podemos hacer? Más que sirviendo a nuestro prójimo. Entonces, servir a nuestro prójimo es servir a Dios.
ya se nos viene a nosotros ahora la nueva misión de amor en el mes de junio. Nos estarán dando una fecha los organizadores de esto. Yo no sé hacer locro, por ejemplo, porque bueno, es un tiempo lindo para servirle a la gente comida caliente, pero sí sé hacer cazuelas. El año pasado, bueno, hice para 100 personas. Este año, si me necesitan, acá están mis manos y podemos elegir un tipo de cazuela que pueda hacer, que me parece que está bueno en este tiempo poder servir a la gente con esto. Así que bueno, y usted sabe cómo tiene que colaborar, así que esté atento porque en los grupos de diferentes grupos que tenemos en la iglesia se va a estar anunciando para que usted pueda colaborar. Así que le damos muchísimas gracias a Dios por todo lo recibido en esta mañana y vamos a despedirnos hasta el día miércoles a las 20 horas con un culto maravilloso también. Y no falte, conéctese, participe, esté atento a la palabra y después ponga por obra todo lo que escucha. Vamos a despedirnos con esta alabanza y bueno, que tenga un feliz domingo, rodeado de amor, rodeado de todas las bendiciones que el Señor le da. Yo quiero ser